Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa En la Mira, como todos los jueves a las 6:30 de la tarde a través de las redes de la Coordinadora Republicana y ahora también en el canal BHTV. Espero que todos puedan estar bien, como siempre, haciendo votos para que esta pandemia no haga más estragos de los que ya ha hecho. Las recomendaciones, como siempre, lavarse las manos, utilizar mascarilla y distancia social. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema del momento, que es la vacancia presidencial que ya se dio contra el señor Martín Vizcarra. Tenemos ya un nuevo presidente, ya juramentó el señor Merino. Para comentarlo, hemos invitado al señor Juan Cheput, quien ha sido ministro de Trabajo, ha sido también congresista de la República. Es una persona que ha estado en ambos lados del poder y puede comentarnos un poco mejor cuál es la situación, qué es lo que podemos esperar y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos que para algunas personas, por alguna razón, son de incertidumbre. Es totalmente entendible, ¿no? Señor Cheput, ¿cómo está? Buenas tardes, Muy muchísimas buenas. gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, Úrsula, a tus órdenes. Gracias. Comentaba que es entendible que haya incertidumbre en la población, en algunos más que en otros, ¿no? Pero quisiera empezar por saber o porque nos comente a todos por qué era necesario que se vaque al señor Vizcarra a 8 meses, un poquito más de 8 meses de que terminara su mandato. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que está sucediendo no era previsible. Yo creo que es consecuencia de un proceso de manipulación de la población a través de una agresiva desinformación sobre los hechos que han acontecido. El señor Vizcarra eh, ha incurrido en una serie de mentiras sobre delitos muy graves, desde aquel que tiene que ver con la forma como congregó a su personal, a sus amigos íntimos para decirles que le mintieran a la Fiscalía y al Congreso, hasta las graves acusaciones que hay sobre el tema de las coimas en hilo. Y allí se configura otro delito. Él habla como ministro con otro ministro de Estado reclamando, según los chats que se han mostrado, que le paguen su coima. Entonces se configura una situación totalmente inmoral que no se circunscribe a un solo acto y lo peor es que todo parece indicar que van a seguir saliendo hechos de corrupción que afectan al señor Vizcarra. El mismo señor Vizcarra reconoció la validez del acto del Congreso cuando decidió marcharse a su casa. Si el señor Vizcarra se hubiera considerado inocente, hubiera hecho dos cosas. Se quedaba en Palacio y denunciaba por difamación a los autores de estas acusaciones que son aspirantes a colaboradores eficaces. Pero no ha hecho ni una cosa ni la otra. Miren, cualquier persona, empezando por Valentín Paniagua, que encaró directamente a quien pretendió difamarlo, en una situación como esta denuncia, porque tiene la seguridad que es un acto falso. Entonces, él no quiso hacerlo. Entonces, ¿por qué se le vaca? Porque considero yo que estos 8 meses hubieran sido una pesadilla con una persona demostradamente corrupta y que iban a salir casos tras casos, lo cual iba a generar un clima de inestabilidad aún mayor al que hoy estamos viviendo. ¿Le parece entonces que el Congreso, al vacar al señor Vizcarra, le hace un favor? Porque el señor Vizcarra se ha mostrado ante la población fuerte, digamos, ¿no? Él mostró que ha peleado, esa era la actitud que tomó, ¿no? De pelea, de enfrentamiento, de no dejarse vencer por las supuestas mafias y la corrupción que él dice que hay enquistada en los círculos de poder. Pero al tomar la decisión de decir, ok, al Congreso me voy porque ustedes me vacan, el Congreso le hizo un favor, tal vez porque él no podía renunciar, ¿no? Después de haber dado esa imagen de león que pelea con todo el mundo, no podía renunciar, ¿no? Como lo Bueno, hizo Erika. si tuviera dignidad, hubiera renunciado. Él ya quedó como un presidente vacado, lo cual es vergonzoso, Ajá. ¿no? Si hubiera tenido dignidad, hubiera renunciado. Pero sabemos que no lo hace porque es una persona que miente sin escrúpulos. Yo no creo que se le haga ningún favor. No es un asunto episódico, ni de venganzas, ni cosa por el estilo. Los hechos son contundentes y van a seguir saliendo, porque el proceso de investigación
es muy pequeño en relación a todos los casos que hay. Esta es la punta del iceberg. El señor tiene serias acusaciones, no solamente en su paso por el gobierno regional, sino en su paso por el gobierno, en el actual gobierno. Entonces, estamos ante una persona que tiene mucho que explicar. Ahora, ¿por qué lo apoyan? En primer lugar, porque yo considero de que hay un grupo muy importante que lamentablemente está confundido por una campaña de desinformación que en las redes sociales también miente sistemáticamente. Yo creo de que es necesario ya sincerar quiénes son las empresas, porque estos son empresarios que están detrás de estas redes sociales creando cuentas falsas para atacar a todo el que piense distinto. Y por otro lado, considero que hay muchos intereses económicos de por medio, gigantescas consultorías, gigantescas remuneraciones, que obviamente hay gente que tiene temor de perderlas, porque también eso se va a sincerar, así como la ministra de Economía, por ejemplo, ha sacado los proyectos de ley que planteaban los congresistas, yo le diría, ¿y por qué no saca las consultorías que paga? ¿Por qué no hace una relación de quiénes son los consultores que están en el Ministerio de Economía y Finanzas y que por esas coincidencias del destino ganan generosamente plata en el ministerio y opinan favorablemente al gobierno, ¿no? Entonces, no hay nada malo en presentar todo de una vez. No sé por qué no se hace. Entonces, hay mucho de eso. Por eso es que yo solicito que la juventud, sobre todo, no se deje manipular. Acá estamos en una situación que ante el mundo le llama la atención por dos cosas. La primera, cómo así se defiende a un corrupto de la dimensión de Martín Vizcarra, y la segunda, cómo se exponen al COVID. No tengas ninguna duda que en 15 días o menos, mucha gente de los que han marchado ayer van a terminar enfermos por los contagios masivos que se están dando. Lo mismo ha sucedido en otros países. Yo creo que las marchas son la semilla de lo que va a ser la segunda ola del COVID. Y eso va a ser triste porque muchos jóvenes, hay muchos que no tienen las defensas suficientes y cosas por el estilo, pueden padecer graves problemas de salud que Dios quiera que no acontezcan. Justamente esa era una de mis preguntas, ¿no? ¿Por qué la ciudadanía reacciona tan negativamente hacia la vacancia? No podemos negar que ha habido una estrategia comunicacional muy fuerte de parte del presidente y su entorno. Ha tenido ahí una muy buena estrategia de comunicación que ha logrado que la ciudadanía, o una parte, porque no es la ciudadanía, pero una parte de la ciudadanía salga a marchar por una persona que tiene serios indicios de corrupción, ¿no? Claro, muchos Claro, dicen, no ese es somos... el poder de la desinformación. Mira, Así es. la misma gente que defiende a este corrupto de Vizcarra es la misma gente que demolió a Pedro Pablo Kuczynski para que entrara a Vizcarra. O sea, son los mismos grupos de poder económico, los mismos medios de comunicación que día tras día sacaban la famosa muralla china de Pedro Pablo Kuczynski, que no se compara en nada, así, en nada, a los millones de soles que ha recibido Vizcarra como coimas y todavía reclamaba, ¿no? Pero sin embargo lo demolían día tras día. ¿Por qué? Porque querían llegar al poder. Entonces todo eso se tiene que investigar. Y ahora, como se les ha quitado la posibilidad de continuar al frente, ha habido un grupo de políticos que desde ese punto de vista ha sabido asumir este reto con dignidad, obviamente están en una situación de desconcierto. ¿Y cómo reaccionan? Con una violencia, que dicho sea de paso, es limitada. Yo ayer he pasado por Lima y estamos hablando de 200 personas, 150, Es, que pero que corren hacen por todos destrozos lados. como si fueran Y por otro mil. lado, yo he visto con mis propios ojos a vándalos, pandilleros que venían de otro lugar que se aprovechaban de la situación, que no Justo tienen eso nada que ver quería, con la protesta. justo eso quería comentarle porque hablaba con un amigo periodista en la mañana y me dice que tienen información de que hay infiltrados de grupos o pagados por grupos de poder, ya tienen esa información. No, ese es Entonces, falso. Mira, no son grupos pagados de poder, Úrsula. Lo que sucede es que en cualquier lugar del mundo, cuando hay una procesión, un evento masivo, un partido de fútbol, un meeting, lo que sea, llegan pues los delincuentes. Entonces, si ellos ven que hay chicos que están protestando, van a llegar ellos y con el pretexto de la protesta van a meterle un piedrón a una tienda, van a aprovecharse. Eso o sea, sucede. nadie les paga, es porque ellos No, claro, mismos... lo que pasa es que esta gente no tiene ni siquiera experiencia política, salen a marchar por primera vez en su vida, convocados por Twitter, y no se dan cuenta
que cuando un partido político, alguien hace un tipo de protesta así, lo que busca es evitar que la delincuencia malogre la protesta. Entonces, la Debería ser. delincuencia se aprovecha y hemos visto ayer cómo sacaban un cajero automático y querían sacar el dinero del cajero, Ujú. ¿no? Eso no tiene nada que ver con la protesta. Entonces, es Así muy es. irresponsable. Pero por otro lado, lo cierto es que sale el señor Guzmán en Arequipa con 6, 7 personas. Sale unas imágenes en Piura, 4 o 5 personas. Ayer 150 personas corriendo de un lago a otro, ¿no? Entonces, la gran cantidad de gente en el Perú quiere trabajar, quiere derrotar la pandemia, confía en Antero Flores Arauz, ¿no? Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere... Mira, ¿cuántos negocios el día de ayer ya tienen problemas durante el día y los negocios tienen que cerrar porque los vándalos están Así es. afuera del negocio? O Y sea, es, encima que tenemos la economía mal, la perjudican más como consecuencia de eh, estas llamadas a la violencia simplemente porque pierden su consultoría. No, pues, o sea, así tampoco es. estas llamadas a la violencia buscan incitar o buscan que ocurra aquí lo que pasó en Chile. ¿Sería posible Claro, o que esta sea, situación se hay diera? mucho de eso, pero son burdas imitaciones, ¿no? No hay un propósito de fondo. Mucha gente va porque el amigo le pidió que vaya, ¿no? Son convocatorias, no hay un liderazgo claro, ni juvenil, ni cosas por el estilo. Ayer yo he visto como a una persona que era ex conductora de televisión y ahora es candidato al Congreso, la gente le decía, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? O sea, ni siquiera se acordaban su nombre. Te he visto en algún lado, ¿no? Y ella decía, yo Claro. me llamo, ¿no? O sea, eso demuestra que ni siquiera tienen un liderazgo. Y el asunto está en que lamentablemente asusan a la juventud y la están contagiando, la están llevando a una protesta que ni siquiera saben a qué se debe, porque yo me pregunto, ya, cae el señor Merino, si eso es lo que quieren, ¿quién va a asumir? El señor Valdés, el actual presidente del Congreso, se lo bajan a Valdés, ¿quién va a asumir? El señor Aliaga. O Es lo sea, mismo. ni siquiera saben lo que quieren. Y como no saben lo que quieren, salen a protestar, se toman selfies en la protesta y tenemos esta situación. O también aprovechan como en este caso, por ejemplo, de la candidata o la aspirante a candidata y otros tantos candidatos, aprovechan para juntar un poco de votos, ¿no? Porque se suben al Claro, carro de moda. es un propósito Y, perverso porque es un propósito electoral. Utilizan a los jóvenes para ganar votos. ujú. O sea, es cruel con los negocios, es cruel con esos jóvenes, no respetan a los jóvenes porque lo que están haciendo es contagiarlos, o sea, los utilizan para ganar un poco de votos. Así es, porque está el problema primero de la pandemia y segundo de que se desate realmente una tragedia, ¿no? Porque no solamente están ellos en enfrentamiento constante con la policía, sino que también está la policía exponiendo su integridad. Entonces, Claro, a mí realmente lo que más me preocupa ahorita es que se viene una gigantesca ola de contagios. Y no solamente de estos jóvenes, ¿ah? Estos jóvenes al llegar a su casa van a por contagiar a sus supuesto, padres, a sus familiares. Es eso es una ola de contagios que se viene terrible. terrible. Sí, señor Sepú, cambiando un poquito de tema, este gobierno entró al poder de la mano de su partido, de Contigo. Tienen poco más de 4 años en el poder, bueno, tenían más de 4 años en el poder y sin embargo no hay ni una obra rescatable que puedan decir que pueda funcionar como una bandera para ellos, ¿no? Por supuesto, ya el partido Contigo no tiene que ver con este gobierno de hace tiempo, pero ¿cuál era la idea del partido al apoyar la candidatura del señor PPK con Vizcarra como primer vicepresidente? ¿Qué Yo creo, habían planteado en cuestión de obras, por ejemplo? yo creo que ese es el gran fracaso de Martín Vizcarra, ¿no? ¿Y por qué? Porque él ha sido ministro de Transportes durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski le dijo, yo quiero que hagas el tren de cercanías, que iba a ser un tren que cubría desde Barranca en el norte hasta Cañete en el sur. Y Martín Vizcarra dijo, yo lo hago, no te preocupes. Y al final no hizo nada. Uh Cuando -huh. asume la presidencia Vizcarra después del complot contra Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué dice? Vamos a hacer de todas maneras el tren de cercanías, pero ya no va a ser desde Cañete hasta Barranca, sino solamente desde Cañete hasta Lima, desde Ica a Lima. Y tampoco lo hizo. Y no olvidemos que el señor Martín Vizcarra llega con sus grandes amigos a los ministerios de Vivienda y al Ministerio de Agricultura, ¿no? Edmer Trujillo y el señor Hernández.
Entonces, luego, en la actualidad, ahora es un nuevo gobierno con el presidente Merino, pero hasta hace 2 días, en el gabinete, ¿quiénes estaban? Edmer Trujillo, en vivienda, el señor Lozada, que es un moqueguano, ¿no? que reemplaza a Edmer Trujillo en el sector vivienda, el señor Sotomayor, en el ámbito de transportes y comunicaciones, el señor Montenegro en agricultura, o sea, 3 amigos de la Mancha de Vizcarra, ¿no? Que vienen desde Moquegua, amigazos desde que era gobernador regional, ahí cuando se repartían coimas. ¿Y qué han hecho? Nada. Entonces, si los ministerios que tienen que ver con la construcción están en manos de este señor que está preocupado de quién se come la torta, obviamente no hay nada. Por eso es que yo no entiendo a la gente que todavía lo defiende, cuando es Exacto. un sinvergüenza de marca mayor, ¿no? Un cínico. Entonces es Exacto, porque verdaderamente lamentable. no podemos hablar solamente de las obras que no se realizaron, de los problemas económicos que no son de ahorita y tampoco son de la pandemia, porque el manejo económico ha sido malo desde que inició, bueno, desde que inició la gestión de Vizcarra. Entonces, eh, realmente no se entiende qué institucionalidad o qué, no sé, qué cosa es lo que defienden, ¿no? Pero usted cree, regresando al comentario anterior, ¿usted cree que Martín Vizcarra traicionó a los votantes, a la gente que votó por PPK y que finalmente terminó ganando la elección? ¿Lo ve usted como una traición? Por supuesto, él traicionó a PPK porque lo apuñaló para apropiarse de la presidencia de la República, ahí están los chats, traicionó a César Villanueva, traicionó a Keiko, traicionó a su entorno más cercano, a Karen Roca, a toda esta gente, traicionó su amistad con José Hernández, dijo yo no lo conozco, es una relación profesional, y resulta que después le decía ven a mi casa a tomar un trago, ¿no? Ujú. E iba al matrimonio, ha traicionado a todo Terrible. el mundo, es un traidor serial, ¿no? Y entonces una persona con esas características obviamente va a traicionar la verdad, va a traicionar la constitución, ¿no? Va a traicionar al partido, va a traicionar todo. Por eso yo considero que la justicia tiene que hacer su labor, ¿no? Ujú. Esperemos que la fiscalía actúe rápidamente, pues el caso de Martín Vizcarra realmente es problemático por la gran cantidad de acusaciones que tiene. Así es. Cuéntanos un poco, ¿qué están haciendo los ministros en este momento? Los ministros de Vizcarra, ahora que no hay un gabinete nombrado por el señor Merino todavía, porque recién ha Bueno, juramentado el señor Antero Flores Arauz. por la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ellos tienen que quedarse hasta que asuman los nuevos ministros. Ujú. O sea, ayer me Ah, daba ok. risa que Entonces sí deberían estar trabajando. claro, ayer me daba risa que un congresista, creo que es Alberto de Belaúnde, decía, Sí, así es. ahora que no hay ministro, voy a llamar al Ahora del mismo. director de la policía, Exacto. pobrecito, pues, no, es abogado y no sabe la ley. Pero ojo, eso no lo ha dicho solamente él, lo han dicho muchos periodistas, sobre todo en Twitter, bueno, que es donde Es se que dan son todos estos periodistas intercambios, pero que no muchos se periodistas documentan, de ¿no? trayectoria, ¿no? Que Y no se sorprende un documentan. poco, pero Que no se documentan, ¿no? O sea, son periodistas seguramente que no están bien informados y se dejan llevar por esas corrientes, lamentable porque deberían preocuparse de informarse. Yo he sido ministro de Estado y no es que uno renuncie y se va a su casa, eso es boicot. Si los ministros exacto. están dejando las carteras vacías, están incurriendo en un delito penal, eso es boicot. Pues el Ujú. país no puede estar a la deriva de ninguna manera. Entonces, la responsabilidad de todo lo que está pasando en la calle es del actual ministro del Interior, el señor Gentil. El ministro del señor Luis Carra. Uh -huh. Perfecto. ¿Cuál es su opinión, ya para terminar la entrevista, cuál es su opinión sobre la designación del doctor Antero Flores Arauz como presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que es afortunado para el país. No creo yo que exista en el Perú muchas personas que tengan la experiencia y la calidad política de Antero Flores Arauz. En estos momentos se requiere de experiencia. Y hemos visto cómo cuando hablan los candidatos presidenciales, el señor Guzmán, el señor Forsyth, se contradicen, balbucean, ¿no? En la mañana dicen, Merino es mi presidente, como si fuera un activista, en la noche dicen, Merino no es mi presidente, no, o sea, dan pena. Entonces, es el momento de la experiencia. Y la experiencia la tiene Antero Flores Arauz. Ha sido presidente del Congreso, ha sido ministro de una cartera tan, pero tan importante como la cartera de defensa. Tiene solidez política y sobre todo tiene voluntad de consenso, que es lo que se necesita en estos momentos.
Yo creo que es lo mejor que le ha pasado al país. Aún más, he recibido muchas manifestaciones favorables por esta designación. Hablo con diversas personas y me dicen lo mejor que ha podido pasar es que lo nombren a Antero Flores Arauz. Y en ese sentido, yo auguro que el Perú, luego de esta pequeña turbulencia motivada por unas personas que no asimilan la vacancia del corrupto Vizcarra, pues tendrán que entender que el Perú está por encima de estos problemas y es fundamental, fundamental, que vuelva la calma, y yo creo que Antero Flores es ideal para generar esos consensos, esa tranquilidad y ese resurgimiento del país en materia económica y sanitaria. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Chaput. Desde aquí abogamos también primero a la calma y damos toda o es necesario que en este momento estemos todos unidos, entendamos que estar unidos es mejor que estar peleando y deseando que las cosas salgan mal, porque finalmente si las cosas salen mal para el presidente Merino, también salen mal para el Perú. Así Entonces, es, completamente de acuerdo, estimada Úrsula. entonces, esperamos que las cosas en los siguientes días se tranquilicen y sobre todo que todos empecemos a empujar este carro, porque no se trata de peleas ni odios, se trata sobre todo de trabajar por el país que todos queremos, ¿no? Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Muchas señor gracias. Chaput, por la entrevista de hoy. Y amigos, terminamos este programa. Les damos las gracias también por haber estado conectados con nosotros y los esperamos la próxima semana, jueves a las 6:30. Ya saben, gracias a la Coordinadora Republicana, mírenos también en BHTV. Nos vemos.